En este caso, para hablar de un tema muy importante, que es el tema del Riachuelo, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, en realidad. Bienvenido, Lisandro, ¿cómo va? Hola, Milcíades, muy buenas tardes y a toda la audiencia. Sí, lo primero a decir es la solidaridad absoluta con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Nosotros conocemos muy bien el destacamento allí en la calle Perete y el servicio que prestan al barrio. Esto se inscribe en una política sostenida del gobierno de la ciudad de desarticulación de todo lo que son servicios en los barrios populares, pero además muy puntualmente de desarticulación, de financiamiento, clausura, de todo aquello que es organización colectiva para el bien común. Así es. Todo lo que sea organización colectiva para el bien común es directamente atacado por una política sistemática del gobierno de la ciudad. Y si bien pareciera en principio que lo que habíamos charlado para conversar hoy, que era nuestro informe sobre saneamiento del Riachuelo, no tiene vínculos muy estrechos con esta situación. Claro. Tiene vínculos muy estrechos con la situación de los bomberos, pero también tiene vínculos muy estrechos con la situación de la reurbanización del barrio Mujica. Porque tiene vínculos muy estrechos con las reurbanizaciones comprometidas por el gobierno de la ciudad que no se cumplen y con ese maquillaje que hacen de las políticas públicas donde intentan mantener la formalidad de que algunas políticas públicas se cumplen cuando no se están cumpliendo. Efectivamente. Eso que vivimos en el barrio Mujica, por ejemplo, con la no convocatoria del CGP o cuando lo convocan que sus decisiones son desoídas, con la no participación en la urbanización, aquello que se vive en general con las audiencias públicas en el gobierno de la ciudad, donde se convocan audiencias públicas sin que se tenga ninguna intención de prestar atención a lo que en ellas se discuten y se toman sus conclusiones para ninguna decisión política. Algo parecido nos pasa con la política de saneamiento de la cuenca del Matanza-Riachuelo, que no es un dato menor, no es ni siquiera una política pública que hayamos logrado instaurar como política de Estado desde la participación vecinal, desde las elecciones. No, es una política pública que viene a instaurarse como política de Estado y a sostenerse en el tiempo, ¿no? Lleva ya 13 años de vigencia por una orden judicial, por un fallo judicial. Fallo que no hay que olvidarse, la nueva composición de la Corte Suprema, esta que tiene solo 3 miembros, de los cuales 2 fueron nombrados por decreto, que después ratificados por el Senado, uno se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y todas esas cosas. Esta Corte Suprema ha decidido que ya no es obligatorio controlarlo. Nosotros desde la Auditoría de la Ciudad lo vamos a seguir controlando, aunque ellos digan que ya no estamos obligados a hacerlo, ¿no? Sí. A ver, aclaremos un poquito esto, nosotros lo hemos hablado, es un tema del cual nos ocupamos. Haces muy bien en señalar esto, porque pasa desapercibido, ¿no? O sea, pasa rapidito y parece que está ya el Riachuelo está bárbaro. No, claro. No está bárbaro. Y la Corte Suprema dice, bueno, ya no está, no depende de nosotros, que se ocupen los intendentes, los jueces locales, después veremos. El tema es que desde que tomó esa decisión empeoró la situación. Sí, y lo más grave de esto es que en el propio fallo que resuelven eso, la Corte reconoce que no ha habido avances significativos. Efectivamente. O sea, reconoce que sí se creó Acumar, que sí hay presupuesto destinado, que sí, pero cuando van a analizar los avances, no hay avances significativos en el saneamiento del Riachuelo y sin embargo deciden dejar de controlar si se producen esos avances. Y esto es la derivación de una política que nosotros venimos denunciando en los informes. Nosotros en la auditoría todos los años hacemos el informe sobre saneamiento del Riachuelo. ¿Sí?
Permíteme, Lisandro, para aclarar un poquito, cuando hablamos de saneamiento del riachuelo, rápidamente cualquiera que escucha hablar del tema o nos escucha nos dice, el agua, digamos, que termina con la contaminación. Eso, por supuesto, es central, pero el saneamiento es el de la cuenca del Matanza-Riachuelo e involucra a los habitantes, involucra políticas de vivienda, involucra políticas de transporte, de tránsito. Digo, de eso estamos hablando. Políticas de salud involucra. Exactamente. Es central, es muy importante esto. Básicamente, la política de saneamiento ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo es una política poblacional, no es una política destinada a cosas inertes o a salvar peces o fauna o flora acuífera. Es una política destinada a los seres humanos, a quienes viven en la cuenca del Matanza-Riachuelo, a quienes transitamos por su vera, a quienes vivimos a su vera, aunque más lejos, ¿no? Toda la ciudad de Buenos Aires, el riachuelo es el foco de contaminación ambiental más importante de la ciudad de Buenos Aires, es un foco activo. Y ahí tenemos miles de familias que viven en zonas lindantes al riachuelo que están efectivamente comprobado que son insalubres y están contaminadas, ¿sí? Entonces es una política sanitaria, es una política de salud hacia esas familias, es una política de reurbanización y de reubicación de familias. La política ambiental es una política destinada a los seres humanos, no destinada y la ciudad de Buenos Aires forma parte de lo que es ese ente tripartito, nación, provincia y ciudad, destina plata. Sí, la ciudad de Buenos Aires tiene varias cosas. Una que, bueno, ahora voy a retomar, que la estaba empezando a decir, pero digo, forma parte del ente tripartito, forma parte de ACUMAR, pero además compromete una cantidad de inversiones propias sobre su propio territorio, ¿sí? Que no las hace ACUMAR, que las hace la ciudad, que la ciudad se las informa a ACUMAR y que le dice a ACUMAR, no te voy a mandar esta plata porque ya la estoy gastando yo, pero es para esto, ¿no? ¡Qué bueno! ¿No? Entonces, ahí eso es muy importante. Pero yo te decía en esto de la falta de controles, hay una política sostenida y sistemática que empezó cuando el gobierno del PRO tenía las 3 jurisdicciones, nación, provincia y ciudad, ¿sí? Que luego ellos perdieron la provincia, en algún momento perdieron la nación también, ¿no? Y después, pero perdieron la provincia. Ahora la Libertad Avanza tiene la jurisdicción nacional, la provincia sigue siendo de una fuerza nacional y popular y la ciudad sigue siendo del PRO. Entonces, pero empezó en aquel momento de las 3 jurisdicciones, provincia de Buenos Aires volvió un poquito para atrás, pero ciudad y nación nunca, de dejar de hacer determinados controles. Ya los organismos que deben hacer los controles, por ejemplo, los organismos de la ciudad, no están controlando calidad de agua, no están controlando situación de fauna y flora acuífera, pero lo que es más grave, han dejado ya hace años que lo venimos advirtiendo en todos nuestros informes de auditoría, hace por lo menos 4 años, que han dejado de hacer ciertos controles de salud. Ya no se controla, por ejemplo, el plomo en sangre en la población que vive a la vera del riachuelo en la ciudad de Buenos Aires. Y no es que el último control había dado bien. El último control que se hizo hace 4 años decía que los niveles de plomo en sangre de quienes viven al lado del riachuelo son superiores a los que la Organización Mundial de la Salud entiende como tolerables para los seres humanos, lo cual produce muchísimas enfermedades, varias de la familia del cáncer, pero muchas otras enfermedades muy graves. Pero además sostiene ese informe que son muy superiores al promedio de plomo en sangre de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El último estudio que tenemos dice que estamos mal con eso.
Sin embargo, lo que se hizo no fue resolver el problema, no fue atenderlo, sino simplemente dejar de controlarlo. Entonces ahora no podemos saber si estamos en la misma situación, si estamos en una situación peor o si ha habido alguna mejora, ¿sí? El Estado nos dice que a través de los ESAC y de las políticas de salud está tomando medidas al respecto, pero dejó de controlarlo. Por lo tanto, no podemos saber si esas medidas tienen alguna efectividad, ¿no? Y esto que empezó ya hace varios años, ¿no? Desde las propias jurisdicciones y del propio ACUMAR a dejar de hacer determinados controles, ahora la Corte Suprema de Justicia lo formaliza, ¿no? Diciendo que ellos ya no los van a requerir esos controles. Nosotros, por suerte, en la Auditoría General de la Ciudad mantenemos una mayoría suficiente para decidir que la auditoría seguirá controlando qué es lo que hace el gobierno de la ciudad en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y ahí, cuando vamos a controlar, nos encontramos con que lo que pasa es que el gobierno de la ciudad sigue haciendo desastres, ¿no? Lo primero que nos encontramos era esto que yo te decía, que la ciudad participa de ACUMAR, pero que además la ciudad está comprometida y debe aportar una cantidad de recursos al presupuesto de ACUMAR, al presupuesto para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Una parte muy pequeña de esos recursos gira el dinero a ACUMAR. El resto de los recursos lo que hace es que la ciudad de Buenos Aires debe invertirlos en políticas públicas que hagan el saneamiento del Riachuelo. Cuando vamos a ver las políticas públicas que declara la ciudad de Buenos Aires que hizo con ese dinero, lo primero que nos encontramos es que el 60% del dinero fue invertido en políticas públicas que no tienen que ver con el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, la ciudad dice, invierto miles de millones de pesos, pero la verdad es que el 60% de lo que dice que invirtió en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo lo invirtió en otras cosas, algunas muy necesarias y que son útiles, ¿no? Pero lo invirtió en otras cosas. Por ejemplo, imputa el 100% del presupuesto del IBC, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero entonces debe haber hecho muchas viviendas. Entonces, todas las obras que se hacen en la 31, todas las obras de urbanización que se hacen en la 20, en cualquier lugar de la ciudad, los subsidios del 690 para los desalojados de casas tomadas, para los subsidios para la gente en situación de calle, los imputan como si todo eso fuera para reubicar a las familias que viven en el Riachuelo. Sin embargo, en el 2013, hace 12 años, ¿no? Hace 12 años, la ciudad de Buenos Aires se comprometió a reubicar 1.700 familias que vivían al costado, a la vera del Riachuelo. 12 años después nos está faltando reubicar 1.200 de esas familias. En el último año solo reubicó 2. No me estoy equivocando, ¿eh? No me comí un 0, no me comí nada. 2 soluciones habitacionales. Sobre 1.251. Sobre 1.251 que debía otorgar, pero que además hace 12 años eran 1.700. La verdad es que en estos 12 años hubo algunas modificaciones de cuáles son las familias afectadas y demás. No fueron solo 500 las soluciones habitacionales que aportó la ciudad, fueron más o menos 790 y algo, no recuerdo el número exacto ahora, pero eran 790 y tantas. Sin embargo, en 12 años cambió la composición, aparecieron familias nuevas, qué sé yo, siguen faltando 1.200. Pero de 1.700 que se comprometió hace 13 años, solo resolvió 700 y pico, nos están faltando 1.200, y en la gestión que auditamos, que cerramos el informe ahora, solo 2 soluciones habitacionales entregó. Sin embargo, públicamente informa como que todo el presupuesto de vivienda que utilizó la ciudad de Buenos Aires durante ese periodo era para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, la verdad es que ahí ya tenemos básicamente un problema central, que es que Jorge Macri miente sobre cuánto dinero usa para sanear el Riachuelo. El segundo problema gravísimo que tenemos es que cuando vamos a ver el 37% que sí se destinó a la cuenca
que es una palabra muy técnica que a los que hacemos auditoría nos significa mucho y que en general a la población no le significa nada, pero básicamente quiere decir que no lo gastaron. La población lo padece. De la plata que decían que iban a invertir en el riachuelo, el 60% lo usaron para otra cosa, 63 casi por ciento para otra cosa. Del 37% que quedaba para invertir en el riachuelo, el 40%, es decir, casi la mitad, al final no lo gastaron, no lo usaron, ¿no? Con lo cual, terminaron invirtiendo de verdad en políticas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo apenas un 17% de lo que declararon en el presupuesto, de lo que le dijeron a los legisladores y legisladoras porteños que iban a usar en la cuenca Matanza-Riachuelo, de lo que le dijeron a la Kumar que iban a usar en la cuenca Matanza-Riachuelo y de lo que dijeron a la población en general. Voy a gastar todo esto. Digo, estas son las cosas que explican que tenemos 200 años de contaminación, que tenemos 20 y pico de años, más de 15 años de un fallo que dice que hay que encargarse de sanearlo y que no hay avances, que eso nos sigue generando enfermedades, que eso sigue generando, no sé si soy yo o es en general, estaba teniendo alguna interferencia, ahí se escucha bien. Digo, que eso sigue generando enfermedades en nuestra población, que sigue generando una calidad de vida insostenible para las familias que viven a la vera del riachuelo y que sigue manteniendo el foco más importante de contaminación de la ciudad de Buenos Aires activo. Esto es muy grave, pero además de la parte que sí se invirtió, como esto que yo decía, que no hay controles, nosotros tenemos una serie de obras que realizó AUSA, una serie de obras que realizó Corporación del Sur, una serie de obras que se realizaron en ese sector, pero no tenemos un análisis del impacto real de esas obras. No podemos garantizar que esas obras cumplan el objetivo para el que fueron pensadas. No podemos sostener que esas obras sirven para descontaminar los suelos, para descontaminar las aguas. No tenemos por ejemplo, la limpieza de aguas la hace la DGLIM, ¿no? La Dirección General de Limpieza, que no se encarga del saneamiento del riachuelo, ¿está bien? Eso le tocaría hidráulica. Es la dirección que se encarga de llevar adelante el contrato de la basura, que no por casualidad salen casi todas nuestras charlas, ¿no? El contrato más importante de la ciudad siempre está metido en el medio el contrato de la basura. Bueno, la dirección general que se encarga de controlar a las empresas concesionarias de ese contrato y al área que le corresponde ejecutar a la propia ciudad, ¿no? También con esas empresas genera unos contratos donde se establece cómo se hará lo que se llama la limpieza de espejos de agua, que no es el saneamiento profundo del agua, no es la descontaminación, sino es la limpieza de la basura superficial, ¿sí? Esa limpieza la hacen las mismas empresas que tienen la concesión de la recolección de basura, etcétera, etcétera. Bueno, ese contrato no tiene previsto ninguna forma de control de la efectividad de esa limpieza. No tiene previsto ninguna forma de medir cuán sucio estaba antes de que intervenga la empresa, cuán limpio estaba después, cuántas toneladas de basura retiraron, si eso tuvo algún efecto sobre la calidad del agua, etcétera, etcétera. Eso impacta en la imposibilidad del control efectivo y del mejoramiento, o el detectar fallas para mejorarlas. Es así. La realidad es que hay una falta absoluta de controles. Ya te lo decía, no hay control de salud, no hay control de estado de suelo, no hay control del agua, no hay control de si las obras que se hicieron cumplen el objetivo para el que fueron planificadas y anunciadas. No hay control de los trabajos de las concesionarias, si tienen alguna efectividad sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, y el 63% de los fondos que decimos que destinamos al saneamiento no los destinamos, y del 37% que sí destinamos, casi la mitad los subejecutamos. Esto es el panorama de la gestión de Jorge Macri, que explica por qué la cuenca del Matanza-Riachuelo sigue sin sanearse a la orilla de la ciudad de Buenos Aires, y que además explica que no son errores, que es un proyecto político, esto como el cierre del destacamento de bomberos voluntarios en el barrio Mujica, como las demoras en la urbanización,
como las demoras inexplicables en la ubicación de esas familias. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires 450.000 familias con problemas habitacionales. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires casi 10.000 familias o habitantes que están en situación de calle. Dentro de todo ese grupo tenemos en la ciudad de Buenos Aires 1.251 familias que están viviendo en tierras contaminadas y que están exponiendo su salud a vivir en tierras contaminadas. Sobre esas 1.251 familias, el gobierno de Jorge Macri solo le dio solución a 2. Lisandro, vamos a seguirla porque a todo este panorama que vos pintás de lo que ya sucede, hay que agregarle que la situación va a empeorar, no es que va a mejorar, porque faltan otras obras. Dentro de la cuenca faltan obras cloacales, o sea, la contaminación continúa, faltan controles y faltan obras para evitar que siga avanzando la contaminación, ya no solo industrial, ¿no?, sino de lo que tiene que ver con los residuos humanos. Bueno, la contaminación continúa, pero además la política de desregulación que está aplicando el gobierno nacional nos indica que la contaminación va a aumentar. Y más la contaminación del riachuelo va a aumentar, porque las desregulaciones pasan desapercibidas esas cosas, pero cuando te sacan un DNU 70, eliminan un montón de regulaciones que hacen a qué pueden y qué no pueden hacer las empresas con los cursos de agua. Cuando crean este Ministerio de la Desregulación, el Ministerio de la Destrucción del Estado, generan una situación de descontrol sobre los cursos de agua en la Argentina. Entonces, la verdad es que, y es ese el contexto en el cual también la Corte Suprema dice dejen de controlarlo. Sí, no casualmente. Bueno, Lisandro, la seguimos la próxima. Perfecto, siempre a disposición. Es un gusto, como siempre, salir en el Urbana TV. Abrazo grande, abrazo grande.